un sistema básico. Vamos a hacer un diseño, lo que vamos a buscar es la demanda máxima con la carga. Entonces, ¿qué le voy a preguntar yo al cliente? ¿Qué es lo que quiere? Y sobre lo que él quiere es que yo le diseño. Una de las recomendaciones que siempre hago yo es cuando le paso la cotización al cliente, especificarle en la cotización lo que él me dijo. Muchas veces uno se libra de una garantía especificando esto. Ves que ese sistema no me volvió a funcionar, que no sé qué, que tal cosa, que vos me tumbaste, que eso no me sirve, que no sé qué, me robó. Ah, ok, listo, sí señor. Déjeme, yo también miro qué le está pasando al sistema. Va y llega uno a la finca, aparecen los hitos, bombillitos, televisorcito. Entonces, ¿qué pasa? Va y mira uno que no eran bombillitos de 9 vatios, sino que tienen unos corroscos todos grandes, como de 50 o 40 vatios. Entonces no eran ningunos bombillitos. Televisor, no, un televisorcito, no, de esos pequeñitos que es una pantalla y llega y uno encuentra 48 pulgadas. No, que es que el cargador de celular, no, el único que tiene celular soy yo allá y son 20 trabajadores, o sea que mínimo cada uno tiene. Que no, que para cargar no, de vez en cuando la licuadora, encuentra uno televisor, cosas para sanduchera, olla arrocera y no sé qué, y entonces dice uno, y vení, en esta cotización vos donde me dijiste que había todos estos elementos. Ah, no, es que como ya había energía, yo pensé que eso funcionaba. Ya cuando usted llegó a pensar eso, alteró todo lo que yo le diseñé y es donde usted acaba de perder la garantía del sistema. Ah, pero es que eso a mí no me lo dijeron. No, vea, cuando usted le entregaron la cotización, le dijeron, vea, esto es la potencia y esto es lo que usted va a necesitar. Sobre esto fue lo que usted me pidió y sobre esto fue que yo le coticé los elementos. Iluminación, carga la potencia que es capaz el bombillo. Las cantidades por las horas que se pretenden prender en el día, eso me va a decir que yo voy a necesitar por este lado 162 vatios de energía que voy a tener que generar y tener almacenada. Lo mismo el televisor, los cargadores y las cargas varias que son esporádicas. ¿Qué pasa? Entonces ya uno llega y suma todo esto. Al final del día yo tengo, en este caso son 500, 600, 720 vatios. ¿De dónde voy a sacar 720 vatios? Ya sea de las baterías o de los paneles. Entonces ahí es cuando ya empezamos nosotros a hacer el cálculo. Ahí fue en la pregunta que ustedes tenían sobre la radiación. Entonces miramos que ese verde agua está generando una radiación promedio anual entre 4 y 4,5. Para ir a un diseño efectivo, vaya hacia la menor. Entonces son 4 vatios. Ah, no, que es que ya la zona como tal sí alcanza a coger la zona verde más oscura. Entonces ya ahí sí podemos trabajar 4,5. ¿Sí? Siempre, pues en la zona, ya entonces uno básicamente se va con 4 y se va a la fija siempre. ¿Listo? Entonces, en este caso dijimos para un día de trabajo dijimos que eran 720 vatios, ¿cierto? Entonces listo, ya cogemos y decimos, si yo voy a necesitar 750 vatios, pero la radiación que tengo sobre la zona, 4 horas. Entonces automáticamente divido esa potencia y voy a tener el requerimiento de paneles. O sea que para yo sostener este sistema mínimo debo tener 180 vatios en paneles fotovoltaicos o paneles solares, pongámoslo aquí para que panel solar.
Inicialmente vamos con 180 vatios, ¿cierto? Lo mismo, vamos, esto sería PV. Vamos para las baterías. Entonces, si yo tengo 720 vatios, yo voy a escoger en este momento el tamaño del banco de baterías. Debo dividirlo por el voltaje al cual voy a hacer la conexión. Para 180 vatios aproximadamente yo puedo trabajar. Un panel de 150 no me cumple, puedo utilizar dos paneles de 100 o puedo utilizar un panel de 270. Aquí vamos a tener en cuenta es en los paneles un aumento. Vamos a aumentarle el 23% o 0.77. ¿Esto por qué? Porque el sistema como tal de transformación, si vieron, el inversor tiene una eficiencia del 85%. O sea que ahí tengo un 15% de pérdida, ¿cierto? Se calcula que en el cable inversor, controlador, cable controlador, ya tenemos el inversor y por el mismo cable más distancias. Serían 8% más. Que es lo que le vamos a anexar de pérdidas al panel. Entonces en este caso, al aumentarle ese 23%, vamos a tener que 180 por 1.23, en realidad lo que vamos a necesitar es un panel mínimo de 221 vatios. Entonces en realidad el panel que vamos a utilizar mínimo de 221 vatios. Como hemos dicho, 2 de 100, ya en este caso nos quedan muy corticos. Si utilizamos 2 de 150 nos pasamos demasiado, entonces ahí es cuando ya empezamos a jugar con la potencia de los paneles. En este caso, digamos que vamos a trabajar con el panel de 270 vatios. Vamos a cumplir y vamos a estar por encima. Y como es un solo panel, vamos a utilizar menos accesorios para el montaje, vale menos por ser una sola estructura. Entonces vamos a utilizar el de 270, es el que pusimos la ficha técnica aquí. No, el de 280. ¿Estamos cumpliendo y estamos por encima? Sí. ¿Tenemos algún problema? No, ya es la solución más efectiva. Entonces dijimos que los paneles que tienen un voltaje por encima de los 24 voltios, en este caso, voltaje es de 31.86, es ideal. Entonces este sistema lo vamos a trabajar a 24 voltios, ¿cierto? Entonces en este caso ya sabríamos que la demanda son 720 vatios del día dividido los 24 voltios. Para este sistema la corriente que se va a consumir son 30 amperios, ¿cierto? 30 amperios, entonces no diría, no, la batería que yo necesito es una batería muy pequeña, pero aparece en los sistemas de energía, almacenamiento, varios elementos que dicen es profundidad de descarga, días de autonomía, y profundidad de descarga. ¿Qué quiere decir?
porque a mí el fabricante me da unas fichas técnicas donde me dice que los ciclos de descarga son al 75, al 80, al 50 y al 100%. Una batería que se descarga al 100%, los ciclos de vida útil son muy cortos. Entonces, por lo general, nosotros calculamos que los ciclos de descarga máximos que se le deben hacer son del 75%. De ahí para abajo vamos a generar, o más bien en este caso para abajo no, para arriba, sería hacer descargas 60 o al 50%. ¿Esto que nos va a permitir? Aumentar la vida útil de la batería. O sea, que no se vaya a ciclos demasiado profundos y las horas de autonomía que yo pueda tener por vida en el tiempo van a ser mayores. Nosotros nos hemos estandarizado en 75 por el tema de economía. Se hace un banco de baterías más pequeño. Entonces, haciendo el resumen de esto, entonces yo diría, hagámoslo aquí abajo. Entonces, al fin yo tengo un requerimiento de 30 amperios, pero le debo sumar una profundidad de descarga del 75. Entonces cogemos 30 amperios. ¿Se los suma o los divide? Pues para sumarlo uno lo que hace es dividir por la capacidad o se lo suma con el 25%, que sería coger 30 por el 25% más. En este caso serían 30 dividido por punto 75. Esto va a ser igual a 40 amperios. Necesitaría yo en este momento, cubriendo esa pérdida que tendría el sistema de la batería, hasta el 75%. O sea, si yo tuviera la batería 100% llena, la voy a descargar hasta aquí, que me deje esto en reserva. O sea, aquí el 25 y aquí el 75. Yo voy a llevar esta batería hasta aquí. Entonces, como lo voy a llevar hasta ahí, yo voy a calcular es cuánto es este valor más este. Entonces, eso es lo que dije. Una batería de 30 amperios le voy a sumar el 75, el 25%, que es dividirlo por punto 75. Entonces, en ese momento ya tengo cubierta la profundidad de descarga. Los días de autonomía. Mínimo 2 días. Porque si yo lo dejara con un solo día, las trabajo hoy, las baterías las descargo y al otro día no hay sol. Entonces, ¿con qué trabajo? No tengo ni sol ni tengo baterías. Entonces, mínimo 2 días. Entonces, en este caso ya voy, que necesito es una batería de 80 amperios. Tengo unas pérdidas por el 23 sería dividido por punto 77. Entonces vamos en 80 dividido por punto 77. Entonces, en realidad, lo que voy a necesitar es un banco que me cumpla este amperaje. Y vea que inicialmente dijimos que iba a ser una batería de 30 amperios. Si yo le pongo la batería de 30 amperios, tenga la seguridad que cuando lleve 6 meses, ya esa batería murió. No sirve para nada. Sería 4 veces más lo que la necesidad pide. Casi. Porque yo voy a tener que respetar los mínimos de autonomía, cubrir las pérdidas que tienen los otros elementos y cubrir también los desperdicios. Entonces, en realidad lo que voy a necesitar es una batería de 104 amperios. Sería una de 150 cada.
Si le pone una de 150, usted se va a la segura. ¿Sí ves? Y el inversor ya sabemos que el sistema va a trabajar a 24 voltios, el inversor debe ser de 24 voltios. ¿Cómo vamos a hallar la potencia? En esta lista que hicimos aquí, mire que estuvimos mirando las potencias. Entonces es multiplicar la cantidad de la potencia por el número de aparatos. Aquí lo único que hay que tener en cuenta, uno puede hacer la suma, la potencia de esto van a ser 50 vatios. Está establecido pues la potencia con tal, pero hay un elemento especial. En este caso la licuadora. La licuadora si llega a consumir menos potencia es por el tiempo de horas de consumo, pero en realidad la licuadora es de 300 vatios. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde se reduce? Si yo convierto como tal el trabajo de operación, pasando esto de minutos a horas, se calcula que son 0.125 horas de trabajo, o lo que quiere decir 15 minutos. Si yo cojo esos 300, los multiplico por 0.0125, 125, cero de más aquí, esperen, convertí 0.125, en realidad en esos 15 minutos máximo la potencia de consumo, una cosa es la potencia instantánea del equipo y la otra es la potencia de la demanda como tal que va a tener el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Es un elemento que hay veces hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer diseños. Si llego a hacer la suma de esto, tengo por este lado 46 vatios de la iluminación, el televisor son 50, celulares son 10 vatios, pero son 3, son 30 vatios, más 30, tenemos 30 y el consumo de 50. En este caso diríamos que es una potencia de todo el sistema de 176. Uno diría, ah no, un inversor más pequeño, pero tengamos en cuenta que la potencia de la licuadora es de 300. Entonces ahí es cuando uno va a elegir un inversor por encima del equipo más grande. Y recuerde que por ser un motor a los 300 vatios le voy a multiplicar por el 150%. Entonces en este caso el inversor mínimo que deberíamos utilizar para este sistema por el 150% sería un inversor de 450 vatios para cubrir la demanda del electrodoméstico más grande, que son de 300 vatios. Siempre le damos multiplicar por 150. Es lo ideal para proteger los sistemas, porque igualmente la licuadora son 300 vatios nominal, pero cuando usted va a arrancar Es que come más. consume más, y si tiene hielo consume más porque igualmente las cuchillas van a trabajar más pesado. Entonces el sistema, entonces con este 150 yo cubro todos esos inconvenientes. Puede ser el consumo de todos estos aparatos muy pequeños, pero hay uno que es crítico. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando se va a hacer el diseño. ¿Sí? Hay cositas que de pronto, por no saberlas dimensionar, la pasamos por alto y lo que generamos es... Pregunta técnica. ¿Qué consume más? ¿La nevera o la lavadora al momento de arrancar? La lavadora. Ya se lo explico.
esos dos elementos. La lavadora versus nevera. ¿Cuántas horas trabaja una lavadora? 45 horas y 4 más o menos. Mucho. Depende del ciclo. Pongámosle mucho. Una hora. Una hora. ¿Cuántas horas trabaja una nevera al día? Todo el día. Pero en encendido, la mitad del día, ¿no? Depende. Y si es de 10 horas trabaja cualquier nevera que esté conectada. Cualquier nevera. así sea motor inverter, Se calcula que son 15 minutos de trabajo por una hora al día. Eso por norma de construcción de un elemento. ¿Qué depende el consumo en vatios? Tipo de la tecnología. ¿Qué hace la inverter? Cuando necesita un arranque, el inverter no permite que haga esto. El inverter calcula la potencia y permite que el arranque sea así. se logra. Y se vuelva constante. Cuando él llega a la temperatura ideal, baje la energía, pero no se apague, manténgase ahí. Eso es lo que depende de las inverter, que por eso son mucho más eficientes, por el control de arranque y sostenimiento en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Una lavadora trabaja una sola hora, pero una lavadora mínimo, el motor, 600 vatios. Neveras, inverter convencionales, la potencia de ellas, ahorita con toda la tecnología que hay, 120, las tipo A con escarcha. Entre 90 y 110 vatios las inverter. ¿Vas viendo la diferencia? Este amigo en una hora se consume lo que está en 6 horas de trabajo les da a ustedes de servicio. Lo que necesite usted en paneles solares y baterías, esto se lo consume en una hora. Entonces eso es donde uno le dice al cliente, ¿quiere la nevera o quiere la lavadora? Ah, no, que yo quiero los dos. Ya sabe para dónde le va la cotización. Así que vaya Alistando. allá alistando. No quiero bañarme más rápido. Entonces ahí es donde tiene uno que tener en cuenta cuando se hace el diseño. Yo personalmente prefiero hacer un diseño de energía solar para una nevera que para una lavadora o Una plancha. nuestro amigo. Un ventilador. Uy, Ese sí es que. Yo personalmente en sistemas de energía solar le sostengo más fácil una nevera que un ventilador. Y los ventiladores consumen entre 70 y 90 vatios. Pero la nevera yo sé cuántas horas la prenden. El ventilador no. no quién sabe cuándo lo van a apagar. Exactamente. El ventilador sabe uno cuándo lo prenden, pero no cuándo lo van a apagar. Y toda la gente dice, no, pues que una nevera consume más porque trabaja 24 horas. La nevera solo trabaja 10 horas. El ventilador sí puede llegar a trabajar 24 horas. Déjelo prendido y no lo apague.
Se va derechito. Se va derechito, se va usted a trabajar, vuelve y ¡ay! El ventilador prendido. La nevera yo sé que si usted se va y ella está cerrada, al ratico se apaga. Vuelve y se prende, vuelve y se apaga, prende y se apaga. En cambio este no. Y este amigo, Ese amigo, Así no. más complicado. cómprese una planta combustible, tenga buenos galones y enciéndalo con esa plantica. Sostener solo un aire acondicionado hay que meter 30 millones de pesos en energía solar solo para ese aire. Prenderlo 8 horas en la noche, 8 a 10 horas en la noche. Uy, no, Nada, mucha te voy a plata. comprar anhelo para colocar en la ventana. No, posible. El sistema, ahí tiene que ser que la persona sea muy responsable en el manejo de este amigo. Y esos 70, 90 son que. Vatios. Pero no digo yo. Depende de la horas, tecnología. 2 horas, No, esto es por hora. Siempre los vatios hora. están es por hora. Siempre todos los equipos se calculan es por hora. ¿Qué pasa? Los 90 son los que tienen el sistema de esa aspa grande y que tienen varias funciones, que enciéndase a tal hora, que el no sé qué antimosquitos, que el no sé qué, que no sé cuál. Silence. El Samurai creo que es uno que tiene un poco de funciones ahí, que el sistema de noche, que el sistema anti mosquitos, que el sistema de apagado, incendio, tiene un poco de cosas ahí todas raras. El que es sencillito de pasta plástica, sí los he visto en 70 vatios, esos otros 90 vatios. Bueno, y lo que es aquí, aire acondicionado no viene a 12 voltios. No, eso no viene en la unidad condensadora y el sistema de termostato. En este momento todavía no ha llegado a tan poquitico voltaje. Porque allá en la conferencia nosotros tuvimos, ellos dijeron que ya les llegaban. Tendría uno que revisar la tecnología porque lo mismo le pasó a las neveras. No sé. Y hasta el momento eso no ha servido. O hacen una cosa o hacen la otra o terminan funcionando de matera. Porque ni refrigeran ni congelan. O funciona los primeros 2 meses y ya después se acabó la nevera. Muere. ¿Y este? ¿Viene a 12 voltios también? Sí, esos ya vienen 12 voltios. 12 y 24 voltios ya vienen. Eso sí. Pero igualmente, como les digo, es tecnología que tienes que ir a rebuscar, entonces vas a conseguir ventilador más costoso. En cambio, si tienes ya el inversor de potencia, ponga todos los aparatos a 110. Calcula las pérdidas y puedes trabajar. Que se te daña un ventilador a 110 convencional, lo llevas a un técnico cualquiera de los que reparan y te lo soluciona. 1 a 12 voltios. Vaya, búsquenlo. Y si lo encuentra, te va a cobrar muy caro porque es el único que sabe repararlos. Entonces, así hay que tener en cuenta cuando se va a diseñar los sistemas de energía solar.